se nos pide encontrar el antiderivado de la función dada, lo que significa que tenemos que determinar la integral indefinida de la función dada, pero no podemos hacerlo en su forma actual. No existe una regla de cociente para la integración, lo que significa que tenemos que dividir el polinomio en el numerador por el monomial en el denominador. Por lo tanto, dividimos cada término de la polinomio por x a la quinta. La función dada es igual a 2x a la séptima, dividido por x a la quinta más 3x a la quinta, dividido por x a la quinta más 5x a la cuarta, dividido por x al quinto y menos x, dividido por x a la quinta. Y ahora simplificaremos cada cociente, usando la propiedad cociente de los exponentes, que es a la potencia de m. Dividido por a la potencia de n es igual a la potencia de m menos n. Entonces, la función dada es igual a 2x a la séptima dividida por x a la quinta, que es 2x al cuadrado. El exponente en x es 2 porque 7 menos 5 son 2. Y luego tenemos más 3x a la quinta dividida por x a la quinta. X a la quinta dividida por se simplifica a 1, dejándonos con solo más 3. Y luego tenemos más 5x a la cuarta dividido por x a la quinta, que es 5x a la poder de 1 negativo. Fíjate, 4 menos 5 es negativo 1. Y luego tenemos menos x a la primera dividida por x a la quinta, que es x a la potencia de 1 menos 5, que es negativo 4. Y ahora puedo determinar la integral indefinida de la función dada. Tenemos la integral de 2x al cuadrado, más 3 más 5x a el poder de negativo 1 menos x a la potencia de los 4 negativos. El antiderivado de 2x al cuadrado es igual a 2 veces x a el tercero dividido por 3, más el antiderivado de 3 es 3x, más el antiderivado de 5x al poder de 1 negativo. Recuerde 5x a la poder de 1 negativo es igual a 5 dividido por x. En cuanto a las fórmulas integrales a continuación, la integral de 1 sobre x es igual a registro natural, valor absoluto de x más c, y por lo tanto el antiderivado de 5x a la potencia de 1 negativo es 5 log natural valor absoluto de x, y entonces tenemos menos el antiderivado de x a la potencia de 4 negativos, que es x a la potencia de negativo 4 más 1, que es negativo 3 dividido por 3 negativos, y luego tenemos más c. Vamos a seguir adelante y simplificar. Vamos a escribir este primer término como 2 3x cubos, entonces tener más 3x más 5. Registro natural valor absoluto de x. Aquí tenemos menos y luego un negativo, lo que simplifica más 1 3x a la potencia de 3 negativos más c. Y ahora tenemos el antiderivado. Espero que haya encontrado esto útil.